¿Sabías que una mujer extranjera se ha vuelto viral por insultar a un policía? Pero no es solo eso. La presidenta Claudia Sheinbaum ha salido públicamente a condenar no solo este acto, sino toda una ola de xenofobia, racismo y clasismo que está poniendo en jaque a la Ciudad de México. Y lo más sorprendente, no solo condenó los actos, sino que dio órdenes claras. Estamos ante un antes y un después en cómo se manejan las protestas sociales en el país. Sigue leyendo, porque te contamos qué pasó realmente, quién es Lady Racista y por qué Sheinbaum no va a permitir que esto quede impune. El caso viral: Lady Racista y su ataque al policía. Entre los disturbios apareció un video que se volvió tendencia. Una mujer argentina gritaba insultos racistas y clasistas a un policía capitalino. Decía cosas como: "Tú eres el problema, mira cómo vistes, y no sabes ni hablar bien". El video corrió como la pólvora, pero más allá del contenido, fue su actitud lo que generó indignación nacional e internacional. Claudia Sheinbaum no tardó en reaccionar. No al racismo, no a la xenofobia, no al clasismo. Fueron sus palabras exactas durante su conferencia matutina. Pero no solo eso, pidió sanciones legales y recordó que México siempre ha sido un país de acogida. Protestas, gentrificación y descontento social. Otro tema importante, pero que es similar, es una protesta contra la gentrificación en zonas como Roma y Condesa. La gentrificación es el proceso donde barrios históricos empiezan a llenarse de turistas, nómadas digitales y rentas elevadas. El resultado: muchos vecinos de toda la vida ya no pueden pagar sus casas. Este tema calienta desde hace meses, pero algo cambió cuando ciertos grupos comenzaron a atacar a extranjeros, acusándolos de ser responsables del desalojo de familias mexicanas. ¿Era una causa justa o simplemente una excusa para desatar odio? Sheinbaum dejó claro que no tolerará ninguna forma de discriminación. No puede ser que por una demanda legítima, como la lucha contra la gentrificación, se expulse a cualquier persona por su nacionalidad. Además, recordó que México ha recibido a miles de personas perseguidas políticamente, como republicanos españoles, latinoamericanos afectados por dictaduras y guatemaltecos huyendo de la violencia. Somos un país fraterno, solidario, y no podemos caer en el odio, dijo con firmeza. Pero también advirtió: quien venga a México debe respetar nuestras leyes y nuestra cultura. La presidenta reconoció que el problema principal es la especulación inmobiliaria impulsada por plataformas como Airbnb. Muchos departamentos se rentan a corto plazo, subiendo drásticamente los precios de alquiler y venta. Esto ha hecho que familias enteras tengan que abandonar sus colonias por no poder pagarlas. Sheinbaum anunció que apoyará a la jefa de gobierno, Clara Brugada, para encontrar mecanismos de regulación que frenen la gentrificación sin caer en extremismos. Incluso mencionó ejemplos internacionales como Barcelona, donde el gobierno controla estas prácticas con éxito. ¿Habrá sanciones legales? Discriminación es delito penal. Durante la conferencia, un periodista preguntó si había riesgo de que estos actos quedaran impunes. Sheinbaum respondió sin dudas: la discriminación es un delito penal, no se puede ignorar. Explicó que dependiendo del caso, pueden aplicarse sanciones civiles o penales, incluso a través del CONAPRED o fiscalías estatales. Y aunque no dio nombres, aseguró que todo aquel que incurra en xenofobia, racismo o clasismo será señalado y castigado. Aunque Sheinbaum defendió la apertura de México al mundo, también marcó límites claros. Cualquier persona que venga a nuestro país debe respetarnos tanto como nosotros los respetamos a ellos. Dijo sentirse orgullosa del policía agredido verbalmente. Toda nuestra solidaridad con él. Eso no puede seguir sin respuesta. Pero también envió un mensaje a los ciudadanos: no somos mejores que nadie, ni peor que otros. Somos iguales y debemos tratar a todos como iguales. Detrás de los disturbios han surgido rumores sobre posibles dobles estándares.
¿Se están tomando medidas solo cuando hay implicados extranjeros? También ha habido denuncias de grupos que usan estas protestas para generar conflictos diplomáticos o presionar al gobierno federal. Algunos activistas han sido señalados por usar discursos de odio bajo la máscara de defensa de los derechos sociales. Sheinbaum no se quedó callada. No se pueden justificar actitudes xenofóbicas bajo ninguna bandera, ni de izquierda ni de derecha. Punto. Finalmente, Sheinbaum insistió en la importancia del diálogo ciudadano. No solo queremos escuchar a los que protestan, sino también a quienes viven ahí desde siempre. Llamó a presentar propuestas reales para combatir la gentrificación sin recurrir al odio. La participación ciudadana es clave, pero siempre basada en el respeto mutuo. También mencionó que se están revisando reglamentos en restaurantes y comercios turísticos para evitar abusos de precios. ¿Qué nos deja todo esto? Un mensaje claro de Sheinbaum. No habrá espacio para el racismo, la xenofobia o el clasismo en México, pero también un llamado urgente. Si vamos a defender causas justas, que sea con dignidad, no con odio. ¿Esta será la nueva norma en protestas sociales en el país? ¿O simplemente una gota en un océano más profundo? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el gobierno está actuando bien? ¿O estamos viendo una polarización social que podría explotar? Suscríbete, activa la campanita y síguenos para más historias que marcan época. Muchas gracias. Y, Presidenta, me gustaría preguntarle en otro tema sobre lo ocurrido este fin de semana en la Ciudad de México. El viernes hubo una protesta que terminó en hechos violentos en contra de la gentrificación. El tema de vivienda, es algo que le corresponde al gobierno de la ciudad, pero me gustaría pedirle su opinión, sobre todo por las implicaciones sociales que tiene esto y cómo evitar estas expresiones de odio contra extranjeros. Primero hay que decir que todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación. No a la discriminación. No al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, no a la discriminación. Todas y todos los seres humanos somos iguales y no podemos tratar a nadie como menos. Las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas. No puede ser que por una demanda, por más legítima que sea, que es la gentrificación, la demanda sea fuera cualquier nacionalidad de nuestro país. México ha sido solidario, fraterno siempre. Recibimos en el siglo XX a los republicanos españoles, a personas del Cono Sur, de América del Sur, producto de los golpes de Estado. Hemos recibido a guatemaltecos que por violencia, por discriminación, han llegado a nuestro país. México es un país abierto al mundo y no es discriminatorio. Entonces no pueden justificarse las actitudes xenofóbicas. Eso para empezar. De igual manera lo que vimos que se hizo viral de esta mujer que con una discriminación, un clasismo, un racismo aberrante se dirigió a un policía de la Ciudad de México. Eso no puede existir en nuestro país y hay que señalarlo siempre. Entonces eso es lo primero, ni xenofobia, ni racismo, ni clasismo, cero discriminación en nuestro país. Lo segundo es el tema de la gentrificación, que es en realidad un tema de especulación inmobiliaria, derivado principalmente de la renta de departamentos a través de plataformas digitales para turismo o para personas que vienen a vivir a México 3, 4, 5 meses. Fue un fenómeno que se dio después de la pandemia, los llamados nómadas digitales. Mucha gente que sigue trabajando a distancia de otros países del mundo
muchos de ellos estadounidenses que vienen a México, porque México pues es un país maravilloso y la ciudad es una ciudad hermosísima donde mucha gente quiere vivir, y vienen a México a pasar un tiempo trabajando. Las personas que vienen a México tienen que respetar nuestra ley y de la misma manera no pueden tener ninguna actitud discriminatoria, menos ante un pueblo que les está abriendo los brazos. Y desde la ciudad, y vamos a apoyar en lo que haga falta con la SEDATU, buscar los mecanismos de regulación para que no se encarezca la vida en estos lugares. Porque en efecto, particularmente la Condesa, la Roma, pues ya hay mucha especulación inmobiliaria derivada de la renta de Airbnb y todas estas plataformas digitales que rentan espacios. Digo esta marca, pero hay muchas otras plataformas. Entonces, pues no puede ser el encarecimiento de la ciudad, y menos lo que se llama la gentrificación, que es expulsar a las personas que han vivido ahí por años y años y que la carestía de la zona pues acaba por expulsarlos del lugar. Tiene que haber inclusión siempre, no es tolerancia, es inclusión. Nosotros somos una sociedad incluyente. Entonces, no a la xenofobia, no al racismo, no al clasismo, no a la discriminación, y trabajar con la Ciudad de México, acompañar a Clara Brugada, a todo su equipo, pues en buscar un mecanismo que permita que pues no se encarezca tanto el nivel de vida. Pero nosotros somos un país abierto al mundo, solidario, fraterno, así es nuestro pueblo y así hay que ser. Presidenta, en el caso de la mujer argentina que atacó atacó verbalmente al policía, no siento deplorable, la verdad. Toda nuestra solidaridad al policía que recibió estos insultos. Entonces, no sabía que era argentina. Cualquier mujer, hombre, que quiera venir a vivir a la Ciudad de México o a cualquier lugar de nuestro país, tiene que respetarnos. De igual manera que nosotros debemos respetarlos. Pero estas actitudes que no solo se dan de una persona extranjera que vive en México, sino también lo vimos en muchas de las marchas el año pasado, de una actitud absolutamente discriminatoria, clasista y racista. No al racismo, no al clasismo, de cualquier mexicano o mexicana o cualquier persona que quiera venir a vivir a nuestro país. Presidenta, ¿y no siento un mal precedente el hecho de que no haya sanciones contra personas que están atacando a nuestros policías, que ustedes en la Ciudad de México? Sí, hay sanciones desde COPRED, en el caso de la Ciudad de México, CONAPRED o COPRED, y puede haber otro tipo de sanciones. La discriminación también es un delito penal. Muchísimas gracias, Presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, Corazón de la Capital. Preguntarle ahorita que mencionaba esta parte de regular las aplicaciones. Últimamente, y está documentado, de que las inmobiliarias se aprovechan de que existen predios cuyos dueños carecen de escrituras y por medio de demandas legales o amenazas hostigan a los habitantes para después ofrecerlos en aplicación de hospedaje. Para este tema, pues en la ciudad se ha instalado una mesa contra el despojo. Preguntarle si usted considera más adelante una iniciativa para combatir esto, no solamente en la Ciudad de México, porque también se da en otras entidades, en Guanajuato, en Michoacán. O sea, está documentado de que las inmobiliarias están acaparando pues este sector, Presidenta. Quién sabe qué se cayó allá atrás. Hay delitos que son del fuero común y la Federación tiene que apoyar para que se fortalezcan las capacidades institucionales y todo el apoyo que tiene que haber. No todos los delitos pueden ser del fuero federal. Entonces, en este caso del despojo, pues hay que apoyar a la Ciudad de México y a todas las entidades federativas donde se presente. El Estado de México también ha presentado distintas iniciativas referente a este tema.
habría que ver si una ley federal es necesaria o no. Pero más bien, pues hay una parte que le corresponde a los estados y que nosotros no es que nos lavemos las manos, ni mucho menos, sino apoyamos en todo lo que se requiere. Pero hay delitos que deben seguirse atendiendo como del fuero común. Porque también este fin de semana la jefa de gobierno anunció que iba a lanzar prácticamente en una semana varias varias medidas, una estrategia para combatir este tema. Sí, no lo mencionó, estuvo como todos los lunes, en el Gabinete de Seguridad. Es muy buena jefa de gobierno, Clara, y pues está ocupada con el tema de la gentrificación y está buscando los mejores mecanismos para que se respete a la población original y que no sea la carestía o algún abuso el que obligue a una persona a salirse de su hogar por la carestía. Martí Batres, como jefe de gobierno, cuando salí, queda Martí, él hizo una regulación para las plataformas, que pues hay que revisar esa regulación y ver hasta dónde ha funcionado y qué le falta, y pues seguir trabajando. Hay ejemplos en otras ciudades del mundo. Barcelona tiene ejemplos de estos donde ha crecido también la gentrificación y el aumento de las rentas. Entonces, pues hay que ver los mecanismos que permitan recibir visitantes y al mismo tiempo pues que no se generen estos mecanismos de gentrificación. También a lo mejor con Profeco se puede ayudar cuando estaba en la jefatura de gobierno se hizo un programa para revisar que se cumplan las normas de los restaurantes, porque también son los restaurantes de ciertas zonas de la ciudad o de zonas muy turísticas en México, pues tienen precios elevadísimos. Entonces hay una serie de reglamentos que se deben cumplir, tienen que mostrar el menú afuera del restaurante para que la gente no le diga, pues ya entraste y ahora te cobro por cubiertos 500 pesos, más no sé cuánto, y la gente no sabía. Entonces tienen que haber información para saber realmente cuánto cuesta y también pues que no haya estos precios elevadísimos en restaurantes de estas zonas, ¿no? También Profeco puede seguir ayudando en este proceso. También, por último, de este tema, la jefa de gobierno también hablaba y llamaba a los capitalinos, a los capitalinos a mostrar sus propuestas sobre el tema de la gentrificación. ¿Usted considera que sí es importante ampliar el diálogo y sumar propuestas ciudadanas sobre esta situación? Siempre la participación ciudadana es muy importante, pero sí es importante. La gentrificación es un fenómeno que hay que atender, pero no se pueden justificar actitudes xenofóbicas. Eso no. Y también cualquier persona que venga a vivir a nuestro país será bien recibido, que cumpla siempre con las leyes, con las normas y también que sepa apreciar a un pueblo maravilloso, que es el pueblo de México. En el último tema que me gustaría abordar… Y que no haya actitudes discriminatorias también de quien viene a visitarnos. Muchas gracias, presidenta. Otro tema tiene que ver con internacional. Ayer se llevó a cabo la cumbre de los BRICS, en donde el presidente Lula hablaba semejante a las propuestas que usted ha mencionado sobre el tema, me acuerdo muy bien, el G20, de contribuir el 1% que se utiliza en el sector armamentista para el bienestar de los pueblos, sembrando vida. Lula hablaba también del tema de por qué se aumentó el 5% del Producto Interno Bruto en la organización de la OTAN. Hizo también pues críticas de estos conflictos que hay en el mundo. Preguntarle si tiene información de cómo le fue al canciller. En la dependencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se estaba también hablando de su propuesta, otra propuesta que usted tiene sobre este foro del desarrollo económico. Preguntarle si también se hizo énfasis en esta propuesta y también en Sembrando Vida, presidenta. Hemos presentado dos propuestas a los tres eventos que hemos asistido, y ahora el canciller estuvo como invitado en la reunión de los BRICS, y las propuestas son que se destine al menos el 1% de lo que se destina para la producción de armas en el mundo, para
un programa similar a Sembrando Vida de reforestación y de apoyo a sembradores como cooperación para el desarrollo. Y la otra es la celebración de una cumbre del desarrollo económico para el bienestar. El desarrollo económico, no el crecimiento económico, porque es distinto. El crecimiento económico habla esencialmente del incremento del Producto Interno Bruto, que es una manera de medir la economía de un país. Pero esa medición no te muestra la distribución de la riqueza o no te muestra el bienestar de las personas. Por eso hablamos nosotros de desarrollo económico sustentable que no afecte al medio ambiente y con bienestar, porque el interés más importante pues es en el desarrollo de un país pues es el bienestar del pueblo, el bienestar de la gente. Lo hicimos en la CELAC y lo hice en mi participación en el G7 y lo ha retomado el presidente Lula. Y frente a la situación que estamos viviendo en el mundo de incremento del gasto armamentista, que es increíble, la producción de armas no puede ser el motor del desarrollo, imagínense. Entonces, frente al incremento de la producción de armas, pues siempre hay que tener una visión pacifista y del desarrollo económico para el bienestar. ¿Qué es lo que ha caracterizado su posición pacifista a México siempre? Y el desarrollo económico para el bienestar, pues es la esencia de la transformación y del humanismo mexicano. Y no solo lo hacemos hacia adentro, sino es una propuesta hacia afuera. Ahora, nuestro principal tema, pues es el desarrollo económico con bienestar en nuestro país. Muchas gracias, presidenta. Bueno, a ver, aquí para acabar esta fila, mira, ahora nos vamos a hacer. Muchas gracias, presidenta. Mariana Madrid, de Canal 3 Salvavisión. Precisamente hablando de los BRICS, pues ¿cuál sería la posición de México? ¿Cómo queda el gobierno frente a la declaración que hizo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, de un 10% adicional de aranceles a los aliados de los BRICS? Pues nosotros no estamos de acuerdo. La relación entre los países debe ser de cooperación para el desarrollo siempre, esa es nuestra posición y además es una posición no solo por convicción, sino que está establecida en nuestra Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente o presidenta de México. Ahora, pues viene un proceso de aquí a julio, agosto, pues de todo el tema de los aranceles con Estados Unidos. Y ahí estamos trabajando, nuestro equipo, el canciller Marcelo y el secretario de Hacienda, pues en pláticas, seguimos en pláticas con Estados Unidos. Respecto a este acuerdo global general que usted le propuso al presidente Trump, ¿ya hay alguna fecha para que se pueda firmar este acuerdo? No, seguimos trabajando ahí con Estados Unidos. Siguiendo con Estados Unidos, presidenta, con las inundaciones que ocurrieron en Texas, ¿tiene reporte el gobierno de mexicanos afectados? Sí, a ver si me lo pasas, por favor, de los mexicanos. Por cierto, 2 mexicanas jovencitas que rescataron a otras jovencitas también. Da mucho orgullo, la verdad. Nuestro saludo, cariño y fortaleza. Nuestro pésame también para todos aquellos que fallecieron, todas las familias que perdieron algún familiar en estas inundaciones. Y esta es la nota de Relaciones Exteriores. Debido a las inundaciones, el Consulado de México en San Antonio brinda asistencia a 30 mexicanos, 9 solicitaron apoyo para regresar a México, 16 solicitaron la reposición de pasaportes por destrucción, 4 no hicieron petición ya que se encuentran en Estados Unidos con visa de trabajo y son asistidas por agencias contratistas. El Consulado de México en San Antonio se mantiene en constante comunicación con las familias y cuando las condiciones climáticas lo permitan visitarán los albergues.
Muchas gracias, presidenta. En otro tema, ¿qué opinión le merecen los señalamientos recientes contra el expresidente Peña Nieto y la supuesta contratación de este sistema de espionaje Pegasus? Pues sí estuvo medio tremendo, ¿no? Lo que entiendo es que es un juicio en Israel, ¿no? De dos personas o dos empresas, dos personas que hicieron negocio en México y que pues entre ellos hubo un conflicto allá, y a la hora de pues que se hace público algunos de los elementos de este conflicto mercantil que tienen estos dos empresarios, pues sale este asunto que dice que fueron 25 millones de dólares. No viene el nombre, nada más dice N. Viene más información, pero no viene el nombre completo, nada más que en un lugar dice N electo en el 2012. Y luego también de montos por visitas. Pero bueno, ya el expresidente Peña Nieto dijo que no es así. Entonces, bueno, pues ahí está el tema. Dentro de este tema, ayer hacía referencia a las constituciones mexicanas de 1824, 1857 y 1917, sobre el reconocimiento o la falta de reconocimiento de los pueblos originarios, afromexicanos, etc. Sin embargo, en la Ciudad de México el Zócalo sigue llamándose Plaza de la Constitución en referencia a la Constitución española de 1812. No sé si han pensado, junto con la jefa de gobierno, cambiar la denominación o la referencia del Zócalo a una Constitución mexicana, sobre todo por el tema del… ¿La Constitución de la Ciudad de México? No, es la Constitución de 1812. Hay una placa en el antiguo Palacio del Ayuntamiento que hace referencia a la Constitución aprobada en las Cortes de Cádiz en 1812. Sí, bueno, puede ser. Aprovechando el 7º centenario de la fundación de la ciudad. Sí, puede ser. El 26 de julio vamos a hacer esta celebración tan importante de México Tenochtitlan. ¿Y se podría considerar ese cambio de nombre? Pues, ¿a la ciudad? No, a la plaza. Sí, pues lo platicaremos con la jefa de gobierno. Por otro lado, se están desarrollando, aprovechando que está el secretario de Trabajo, unos foros para hablar con empresarios sobre la implantación de la semana laboral de 40 horas. Recientemente estuvo en Nuevo León y el gobernador Samuel García habló de incentivos fiscales para ir aplicando paulatinamente la semana laboral de 40 horas. Me gustaría saber si desde el Gobierno federal se podría plantear estos incentivos fiscales en todo el país y si en los polos de desarrollo se podría aplicar como programas piloto. No, a ver, la semana de 40 horas se está discutiendo apenas, son los foros, y ya planteamos que es algo paulatino, y la idea es que todo el mundo esté de acuerdo, no que se tengan que aplicar incentivos fiscales por la semana de 40 horas, pues eso no tendría sentido. Más bien pues que todos estemos de acuerdo en cuál es el proceso para llegar a la semana laboral de 40 horas, qué sectores, cómo aplicarlo y muchas otras ideas que se están generando en los foros. En los polos de bienestar hay incentivos ya muy establecidos, pero no tienen que ver con la semana laboral. Y ya por último, aprovechando que está el procurador, si en todas estas inspecciones que se están realizando a las gasolineras en el país, también se está haciendo revisión a los servicios sanitarios que hay en estas gasolineras, puesto que hay muchos que están en situación precaria, no cumplen con criterios de calidad, incluso cobran por acceder a los baños, también en estaciones en áreas de servicio de las autopistas, para saber si están realizando este tipo de inspecciones. Y gracias. Sí, muchas gracias. En las gasolineras nosotros priorizamos la revisión de los instrumentos para verificar que volumétricamente cumplan con vender nosotros lo que es litros completos. A partir de ahí también analizamos algunas actividades comerciales en torno al establecimiento.
incluso las propias tiendas de conveniencia que están cerca de ellas. Y lo que ahí hacemos es emitir ciertas recomendaciones, porque efectivamente si se cobra, pues se tiene que dar un servicio de calidad. Se hacen de manera tangencial o paralela, pero lo que más hacemos ahorita en estos procedimientos que estamos haciendo, y más en la estrategia que tenemos coordinada con otras instancias, ASEA, Secretaría de Energía, Pemex, etcétera, es revisar que todos los permisos y que todos los dispensarios estén registrados, no tengan todos sus números de serie que concuerden con los elementos que están dentro de los dispensarios y que se despachen litros completos. Muchas gracias, presidente. Atrás. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Presidenta, preguntarle sobre este fin de semana nos enteramos de la muerte de al menos 5 niños, entre ellas 3 niñas en Sonora. ¿Se puede hablar, presidenta? Hay organizaciones civiles que hablan de un incremento hacia la violencia infantil. ¿Están ustedes revisando este tema? ¿Usted podría hablar de un incremento hacia este tipo de violencias? Hoy lo pregunté en el gabinete. Vamos a hacer una revisión con las cifras. El caso de Sonora, hay un detenido, es el padre, el esposo, pues, el padre de la pareja de las menores y de la mujer. Y bueno, lo está investigando la Fiscalía de Sonora. Y vamos a revisar, siempre vamos a condenar pues cualquier feminicidio y obviamente violencia contra niñas y niños. Pero no tenemos, el gabinete no ha reconocido pues que que esté en los números hasta ahora, pero les pedí que lo revisaran para saber realmente si ha aumentado o no la violencia intrafamiliar y al mismo tiempo la muerte violenta de la infancia en nuestro país. En este sentido, los criminales se sienten impunes, eso es lo que les llama a cometer todos los delitos. Hay un porcentaje mayor al 90% de impunidad en el país. ¿Qué hacer para combatir este tema? Pues justamente es la estrategia. Sí. ¿Hay alguna meta de su gobierno para disminuir esta? Sí, no es una meta con porcentaje, sino una disminución fundamental de la impunidad en México. Por eso llamamos cero impunidad. Por eso el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación es tan importante. Esta idea de que vamos a perseguir y a vigilar a los ciudadanos, pues obviamente es falsa y es mentira. Pero sí tenemos que fortalecer las capacidades del Estado mexicano para garantizar las carpetas de investigación y obviamente del sistema de justicia de nuestro país, que no libere a delincuentes. Pero en el marco del sistema penal acusatorio que tenemos en México, pues tenemos que fortalecer por el número de homicidios y delitos de alto impacto que tenemos en el país, pues las capacidades para poder detener delincuentes en el marco de la ley y en el marco del derecho y de los derechos humanos. Por eso es la fortaleza, por eso estamos fortaleciendo el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, respetando al ciudadano, pero tenemos que garantizar que las carpetas de investigación tengan las pruebas suficientes para poder hacer detenciones. Entonces, así como atendemos las causas, que es un eje central de nuestra política, de la misma manera es la cero impunidad, son las dos juntas. Entonces, eso tiene que ver con las capacidades estatales y federales para coadyuvar con el Ministerio Público, con las fiscalías y con el Poder Judicial. Justamente en este tema estaría pensando en enviar en el próximo periodo ordinario de sesiones una iniciativa de reforma en la Procuración de Justicia. No lo estamos pensando como tal, estamos revisando qué tiene que modificarse de fiscalía sin tocar la autonomía y otros temas. Mañana vamos a presentar una iniciativa para el tema de la extorsión. Ayer se presentó
la Estrategia Nacional Antiextorsión. Es un esfuerzo que lleva muchos meses trabajándose. Mañana lo vamos a reforzar y también vamos a enviar iniciativas importantes para atender el tema de la extorsión. No me adelanto porque ya se los platicamos mañana, pero es el delito que está creciendo, el que no hemos podido disminuir. Entonces van disminuyendo homicidios, los delitos de alto impacto, y estamos trabajando para que sea más acelerada esta disminución. Y la extorsión, que es un delito que le duele mucho a las personas porque afecta a todos los niveles, aunque solamente o es mucho más presente en algunas regiones del país, pero afecta a una persona de bajos recursos económicos que a una de altos recursos económicos. Entonces, por eso es la Estrategia Nacional Antiextorsión, y esa va a llevar reformas también legales que mañana vamos a presentar. Continuando con el tema de las infancias, Presidenta, ¿qué información le dio la Secretaría de Salud sobre los datos que se señalaron la semana pasada de estas recién nacidos que tienen madres con jóvenes, niñas incluso, y los padres son adultos mayores, e incluso en estas cifras que tiene la dependencia en sus registros, también hay madres adultas y los padres son menores, son niños? ¿Se sabe si la Secretaría de Salud, las instancias, hospitales a los que llegaron, dieron parte a las autoridades sobre estos temas? Lo estamos revisando con los estados, porque a quien dan parte pues es al Ministerio Público Estatal. Lo que presentamos el viernes es que en México es un delito el embarazo adolescente. Se persigue como delito en el momento en que llegan a un hospital a dar a luz. Entonces, así está establecido en nuestras leyes. Y en el momento en que ocurre, el hospital o el centro de salud tiene que dar parte al Ministerio Público. Por supuesto que no queremos que eso signifique que las madres no lleguen a un hospital, ¿verdad? Se protege a la madre siempre y al infante, porque son los derechos de las mujeres, de las madres y de los infantes, o de la niñez, pero así está considerado en las leyes mexicanas. Incluso está considerado que el casamiento, más allá de si está registrado civilmente o no, es a partir de los 18 años. Esa es una resolución de la Corte en el 2016. Y en otro tema, por último, de mi parte, Presidenta, en menos de 2 meses van a salir 500 juzgadores, quienes de acuerdo con la reforma deben recibir 3 meses de salario y 20 días por cada año laborado. Sin embargo, hasta ahora la Judicatura pues no les ha querido decir cuánto les corresponde. ¿Se garantiza esta indemnización, Presidenta, a los juzgadores salientes? Sí, lo que es por ley. Lo que dice tiene que respetarse la ley, sí. Muchas gracias. Vamos a ver acá. Sabemos del trabajo que se ha realizado precisamente en las aduanas, sabemos del acercamiento inclusive que usted ha tenido directamente con los titulares de las mismas, ante algunas denuncias que han presentado inclusive trabajadores de las mismas. Sí es cierto y en efecto hay un antes y un después. Usted tendrá tal vez el dato precisamente de la remoción de uno de los titulares, según denuncian los trabajadores, no querer acatar las nuevas reglas e instrucciones a cargo del general Ernesto Alejandro Vadillo, quien es el director y supervisor de estas aduanas. A través, insisto, de estas denuncias que han realizado, también denunciaron a don René Díaz. Preguntarle, Presidenta, ¿cuáles son las medidas que continuarán realizando para que este tipo de actos de corrupción que existía al interior precisamente de las aduanas no se repitan, ahora que se está viendo cambio, insisto, un antes y un después? El mejor indicador es la recaudación de cada aduana. Obviamente se analiza con el número de pedimentos, o sea, cuántos productos o paquetes han entrado o contenedores, dependiendo de la aduana, y el valor de cada contenedor. Por ejemplo, si aumenta el número de pedimentos, o sea, el número de productos que pasan o contenedores, y aumenta el valor, pues tiene que aumentar la recaudación, ¿no? Entonces, si esas dos no
aumentan y disminuye la recaudación, pues algo no está bien. No necesariamente es corrupción, pero a lo mejor no se está vigilando lo suficiente, en fin. Entonces, todo eso se revisa cada semana. Yo los veo cada mes, pero hay un equipo de trabajo en donde incluso está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que está revisando permanentemente para ver pues que realmente estén entrando los recursos al erario público, que es lo más importante. Y viene, como anunciamos, una modificación a la ley de aduanas, porque el Estado, así como hay notarios en donde se descansa una función del Estado, también los agentes aduanales son privados a los que se les da la atribución de una función del Estado mexicano. Y los agentes pues tienen que operar también adecuadamente. Entonces, pues vienen más responsabilidades en todo el proceso para todos los que forman parte de las aduanas. Los recintos fiscales también, que es otro tema que tiene que ver pues con importación, exportación, todo tiene que pues estar en orden. Bueno, creo que ya, a ver, vamos. No, ya preguntaron muchos están levantando la mano. Ya. Gracias, Presidenta. Buenos días a los funcionarios del subgabinete. Presidenta, con la nueva creación de la llave, ¿cómo se puede incluir a los adultos mayores que desafortunadamente pues no saben digitalmente registrarse para poder obtener la nueva CUR digital? Sigue el trámite en ventanilla, sigue. Entonces ese no se suspende. Lo que queremos pues es facilitarle la vida a las personas y que cada vez que haces un trámite no te pidan 5 veces los mismos papeles, sino que haya un archivo resguardado con datos personales que tenga pues tu comprobante de domicilio, tu acta de nacimiento, de tal manera que los documentos que emite el gobierno o los gobiernos estatales pues no tengan que pedirse otra vez cada vez que se hace un trámite. Ese es uno de los objetivos y facilitarle la vida a las personas. En los donde van a seguir las ventanillas, pues ahí va a haber asesoría para que se pueda tener la llave, si es que así lo deciden. Presidenta, también, bueno, sabemos que es reciente la creación de la plataforma. ¿Usted ya ha platicado con los asesores digitales de la creación de la plataforma para blindar un poquito más el tema de identificación de las personas que empiecen a realizar los trámites? Está blindado. Pues, o sea, para poder hacer llave, pues se hizo todo un programa de ciberseguridad para garantizar el resguardo de los datos personales. Ok, Presidenta. Como segundo tema, no me presenté, soy Víctor Buendía para Víctor Blogs y México Informa de YouTube. Presidenta, le había escuchado la semana pasada ya la inversión que se va a hacer en el oriente del Estado de México, incluso estuvo la gobernadora, estuvieron los gobernadores que están incluidos en esta… Los presidentes municipales. Los presidentes municipales. Usted sabe perfectamente que la zona de donde se encuentra el Peñón siempre se inunda cuando llueve muy fuerte, incluso hasta se suspende las actividades de la línea que se encuentra, que recorre hacia el Estado de México. ¿Usted ya sabe si hay allí inversión para que ya no haya afectaciones hacia los usuarios que se trasladan de Chalco hacia la Ciudad de México y viceversa? Si ya tienen allí revisar pues… Es parte del programa, es parte del programa del Oriente. Y no sé si usted se acuerda… Y bueno, con la Ciudad de México, sí, obviamente. Sí, Presidenta. No sé si usted se acuerda, Presidenta, una vez que vino a visitar al presidente López Obrador, le comentaba que el periférico o el anillo periférico que comunica a la calle 7 se encuentran… todo el mercado de Cárnicos, sí. Sí, llegando hacia el Estado de México, donde se encuentra la Colonia del Sol. Hay unos puentes que están… Ahí cerquita creció Ariadna, el otro día nos estaba platicando. Justo en esa zona.
Sí. Ahí creció la secretaria. Sí. No funcionan esos puentes, Presidenta, incluso se vuelve un... Son los de la Alameda Oriente, creo que le llaman. Ajá. Esos se están arreglando. Ajá. Se dañaron en el 2017 y no se habían corregido. Ya inició en uno la rehabilitación y está por iniciar el otro. De hecho, se están demoliendo más bien. Se están demoliendo y se van a construir nuevos. Se van a construir nuevos entonces. Ok, Presidenta, eso era todo. Muchas gracias. Bueno, vamos a Humanismo Mexicano.